Las 9:18 Informa Radio. Interesantísimo como siempre lo que ha sido esa charla que ha mantenido Javier García Isaac con Juan Carlos Girauta. Bueno, llega el momento de la tertulia, el momento en el que ustedes van a participar, porque lo que buscamos en la tertulia de La Boca del Lobo es precisamente que ustedes se sientan integrados en conocer y poder opinar de lo que es la actualidad de toda España. Permítanme que antes de entrar en lo que es la tertulia, les dé la bienvenida, y me hace especialmente ilusión, a los oyentes de la nueva emisora incorporada a nuestra red en Valencia, en el 90.5. Una emisora con mucha historia, una frecuencia con mucha historia en la ciudad y que estamos seguros nos va a aportar muchos oyentes a Informa Radio, a esta casa. Tenemos con nosotros ya a los tertulianos sentaditos, preparaditos para entrar en acción. José Luis García Castañeda, buenos días. Pues José Luis no está, agua. Agua, hemos hecho agua. Pues yo ya decía que había tres, digo, igual la cámara no está, no lo está pillando y no lo veía, digo, igual aparece por ahí. Bueno, pues sabemos que José Luis García Castañeda no está con nosotros. Pues Diego Camacho, muy buenas. Hola, buenos días. Yo presente, aquí tocado, ¿no? Presente y cuartel, tocado. Hemos dado de lleno. Jesús Muñoz. Tocado también, muy buenos días y celebro contigo que aunque yo no sea valenciano, sí tengo muy buenos amigos y camaradas en Valencia, celebro que la FM se haya abierto para que nos escuchen desde allí, porque aunque siempre hay otras maneras de escucharnos, al que le gusta la radio les suele seguir gustando tirar de transistor o de radio en el coche y tener ahí una FM en la que poder escuchar. No, y además esta frecuencia es una frecuencia histórica porque durante más de 10 años ha sido la frecuencia de Es Radio en la ciudad, con lo cual cogemos un relevo importantísimo en cuanto a lo que significa tener pues oyentes que nos van a seguir con absoluta seguridad. Y bueno, voy a tocar también directamente a Borja García. Muy buenas. Muy buenos días y encantado de estar otro día aquí con todos ustedes. Bueno, la pregunta obligatoria para entrar es ¿qué tal ha ido el puente? ¿Ha habido puente? Pues bueno, sí, ya ha habido, en mi caso sí, ha sido un puente que he disfrutado con mi pareja muchísimo, me ha encantado ir por Madrid. Sí que es verdad que tuvimos la vista de no ir justo en esa alarma negra que fue una marabunta que se ha visto en todos los medios. Exacto, las fotografías, sí. Que no se podía casi andar. Aquí resaltar que Madrid ha cambiado el turismo, sobre todo en estas fechas navideñas, y ha pasado de convertirse, de tener un turismo que era básicamente interior a convertirse en una de las capitales europeas que más visitantes extranjeros traen en estas fechas, cosa que es de agradecer porque además ha sido un fin de semana muy bueno para la economía de Madrid. Eso es lo importante. Los demás, contarme, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Yo mira, he estado estático, dedicándome a pasear con mi mujer, a leer y a oír música. Y yo no he salido de Madrid. O sea, lo de estático me gusta porque es la mejor forma de practicar deporte. Así no tenemos ninguna lesión, es lo mejor. A una etapa como la mía, pues lo mejor es la tranquilidad. Y el último tertuliano, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Bueno, pues yo de todo un poco. Yo, el que me conoce sabe que yo no paro, aunque esté en mi lugar habitual de residencia o no paro. Entonces sí que es cierto que no he estado en mi lugar de residencia, he estado cerca y he estado ejerciendo por un lado de abuelo, he estado también poniendo al día publicaciones y demás que tenía que hacer, y por eso los que durante todos estos ya dentro de 2 días se cumplen 40 días de protestas en Ferraz, me habrán echado de menos los que me han estado viendo por allí últimamente, pero sabían, porque luego les he ayudado a difundir todo lo que ha ocurrido allí, que si no estaba presente, sí estaba de corazón, y esta semana pues volvemos al ataque, volvemos a donde hay que estar, a dar la lucha en la calle, porque aunque muchos crean que esto no está
surtiendo el efecto que algunos pensaban que iba a ser un efecto, no sé, de efervescente y que de repente se iban a cambiar la situación de España. No, 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 no. Las revoluciones hay que mimarlas, hay que cuidarlas del pequeño, hay momentos de altibajos y hay que hacer todo lo posible para que no decaigan. Y una manera de que no decaigan es que siempre haya, aunque sea un piquete de alabarderos defendiendo el puesto. Y en este caso, los que siguen en Ferraz luchando, los que seguimos luchando, vamos a seguir haciendo. Y si dejamos de estar allí es porque iremos a otro lado. Por ejemplo, hoy creo que presenta su libro Pedro Sánchez en el Círculo de Bellas Artes. Pues habrá que enterárselo ahora y habrá que ir allí a que nos firme un ejemplar. O, por ejemplo, mañana que se vota o por lo menos se presenta en el Congreso de los Diputados a partir de las 3 de la tarde la ley de amnistía, pues habrá que también ir allí a celebrar este evento tan importante y tan democrático. Por dejar caer algunas pinceladas de lo que se puede hacer. Lo que es importante es que está claro que lo que muchos decían, que esto se acababa con el puente, pues no, con el puente no se ha terminado, no se va a acabar y esa llama de Ferraz va a continuar viva porque los españoles así lo queremos y aunque sean miles y no cientos de miles los que están allí, sí que como tú dices es cierto que sí que prácticamente más de la mitad de España estamos con los que estáis ahí en Ferraz noche tras noche, Jesús. Sí, lo agradecemos y lo notamos, porque a mí me llegan muchas, podría decir felicitaciones, en realidad no es cuestión de felicitar, aunque sí está bien que siempre que se te reconozca un trabajo, pero que mucha gente que en la distancia no puede, por horarios no puede, etcétera, claro. y de una manera o de otra... Obligaciones familiares mismos, que no se puede. Pero yo estos días, por ejemplo, y me consta que algunos lo han hecho así, comentaba Borja ahora mismo que esa masificación que se suele producir en este puente en Madrid, de que viene gente de otras provincias, pues a ver las luces, a comprar regalos navideños, que me parece perfecto, a comprar lotería, aunque la lotería toca independientemente de donde la compres, y que algunos de ellos pues se han pasado por Ferraz, porque es un sitio turístico. Por supuesto. Los turoperadores lo pueden poner ya también en el circuito de Madrid. Vamos a ver la Puerta de Alcalá, que mañana o pasado, ¿no? Se quita ya todo lo que es el cubrimiento que tiene. Y bueno, pues vamos a ver la Puerta de Alcalá y luego vamos a Ferraz. Oye, os voy a poner un tema encima de la mesa que a mí me ha sorprendido y hoy mucha prensa se hace público y es, a ver qué opináis. La Generalitat Valenciana no, pero casi, porque también está en la misma línea. La Generalitat Catalana nos ha sorprendido a todos con que ha montado unos talleres para niños, para talleres infantiles, de niños de 3 a 5 años, en donde dice que tener un pene no te hace hombre. Un niño no es niño por tener un pene. El niño puede vestirse de mujer, puedes jugar con él como si fuera una muñeca, pero tener un pene no significa ser un hombre. ¿Qué os parece a vosotros esta auténtica mamarrachada? Pues es que, vamos, cojo el testigo. Vamos a ver, es que la ideología queer y toda esta ola woke, pues al final se sustenta sobre la absoluta y completa nada. O sea, negar la evidencia, negar la biología, negar que los hombres tienen determinados cromosomas que son diferenciados de la mujer y que eso propicia características diferentes, pues es simplemente atroz, sobre todo cuando se dirige esta ideología tan perniciosa y tan malévola a los niños. Porque al final lo único que generan es confusión y jamás va a llegar a ser aceptada, pero simplemente porque hay una realidad material y es que las mujeres pueden tener hijos, se pueden quedar embarazadas si tienen la regla y los hombres, por más que la mona se vista de seda, pues mona se queda. Es que es algo increíble cómo se va en contra hasta de las propias leyes naturales, ¿no os parece? Yo pongo el mismo ejemplo, que es que si una persona se disfraza de Superman, no puede volar y no lanza rayos por los ojos, pues es una persona disfrazada de Superman, pero no es Superman. Pues si tú te coges, te empiezas a cambiar, te pones pechos y tal, pero no tienes la regla, no te puedes quedar embarazada y no tienes útero, pues
con todo mi respeto, señor, asuma que es usted un hombre. Pero el problema no está en buscar la lógica o lo ilógico del tema. Esto es coherente con la política o con la hoja de ruta de la Generalidad catalana, que empezó con el tema, yo creo, del idioma. Y bueno, pues después en el adoctrinamiento del niño o el bullying que se hace a los niños en los recreos si no hablan catalán. Entonces hay que, yo creo, dejar de escandalizarse por lo que hace esta sinrazón del secesionismo y empezar a pensar y tener ideas de qué forma combatir ese relato y tal, porque el pensar que pueda haber gramos de racionalidad en el comportamiento de las autoridades catalanas ahora en la Generalitat, pues no conduce a ninguna parte. De verdad, Jesús, ¿qué te parece? ¿Tener Pues un pene condiciona para ser un hombre o no? lo que está claro es que a algunos el tener un cerebro no les identifica con ser personas, o por lo menos no lo saben trabajar bien. O mejor dicho, a lo mejor lo trabajan tan bien que lo que quieren es eliminar el cerebro de otros, ¿no? Porque yo muchas veces, como bien han comentado los dos compañeros de tertulia que me han precedido, esto ya no es solamente una aberración en sí mismo, sino lo que hay detrás de ella, es decir, lo que intentas conseguir con ello. Decía Chesterton aquello de que habrá un día que será necesario desenvainar la espalda por defender que el pasto es verde. Desgraciadamente en España hemos llegado a ese día desde hace bastante tiempo y la mayoría de la gente aún no se ha dado cuenta. Aquí el pasto es verde, es decir, una persona nace con pene, pues es un hombre. Que luego los avatares de la vida quiera que pueda tener una u otra, como lo llaman ahora, condición sexual, bueno, pues ya veremos cuando esa persona obtenga una mayoría de edad o obtenga una mayoría por lo menos de edad mental, porque algunos no llegan a la edad mental nunca, pues entonces podrá actuar en consecuencia. Pero independientemente lo que no puedes es presionarle, como se está haciendo desde las instituciones, para que termine siendo lo contrario de lo que ha nacido. Estamos hablando todos estos días, y seguro que luego va a salir a lo largo de la tertulia, el tema de la ley de amnistía, lo que trae consigo, lo que nos ha hecho olvidar algunas de las leyes aberrantes de la legislatura pasada. Voy a enumerar solo 4, digo 4 porque podría estar toda la mañana enumerando leyes aberrantes. Una de ellas es la ley trans, por ejemplo, otra es la ley de sí, otra es la ley de memoria democrática, y la otra, pues, la ley del aborto ampliada, que incluso permitía que no solo le parece un poco los 100.000 niños asesinados al año, sino que incluso pueden abortar las niñas menores de edad sin consentimiento paterno. ¿Qué ocurre? ¿Por qué saco esto? Porque es que parece que eso ya es como que ya hemos perdido esa batalla. Ya se ha perdido el tema de las leyes estas que acabo de mencionar y entonces ya la ley trans es una batalla perdida, como las otras leyes que acabo de enumerar, y que parece que no vamos a poder volver a lo que era antes, que lo que era antes, aunque nos lo intenten revestir de otra manera, era sentido común. Entonces, cuando se va contra el sentido común, yo siempre digo que cuando tú vas contra la naturaleza, le pones una zancadilla, terminas rompiéndote la pierna. O sea, no puedes estar contradiciendo una serie de cosas por el mero hecho de que una labor progresista del gobierno de turno te pueda hacer defenderlas. Entonces, si un niño es un niño y una niña es una niña, va a ser siempre, independientemente de lo que diga en este caso la Generalidad catalana, el gobierno español o muchas veces organismos internacionales, que es quien en realidad han calado y han sembrado esto en España, porque esto, aunque España haya sido un alumno aventajado, no es la única nación en la que ha prosperado. Yo conozco bastante bien los casos de los países escandinavos, donde precisamente dentro de Europa es donde se encargaron de meter este tipo de teorías. Y allí precisamente han tenido que dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque mucha gente que precisamente había tomado estas medidas para cambiarse de sexo de una manera o de otra, o bien con hormonas o incluso con amputaciones, cuando han llegado a cierta edad, se han dado cuenta que habían cometido un error, el error de su vida, un error absolutamente irreversible, y entonces para evitar este paso están empezando a ya ser bastante menos condescendientes con este tipo de teorías, pero el daño está hecho. Y en España, desgraciadamente, el daño no solo está hecho, sino que nos lo pintan de absolutamente progresista. De todas maneras, estas personas, estos niños, que espero que sus padres no hagan caso a la Generalidad Catalana, cuando llegue el día no van a ir al ginecólogo, van a tener que ir al urólogo cuando estén enfermos. O sea, muchas veces, Diego, una cosa, ¿tú no crees? Porque estos días estamos con el lío de que han salido los datos del PISA, en donde precisamente una de las comunidades que está peor o
quizás de las peores, es Cataluña. El perder el tiempo con estas tonterías no hace que no se busque lo que es la rentabilidad de la educación y estar metidos en estos líos más ideológicos y vamos, no sé ni cómo calificarlo, pero esto en los datos de PISA ha aparecido. Bueno, evidentemente, pero lo primero que hay que hacer es no dar por cierto que el vestir a un niño con faldas o a una niña decirle que es un niño, eso no es una política progresista, es una política perversa. Perversa porque viene a aprovecharse de la falta de formación de unos niños que no tienen todavía discernimiento suficiente para saber en qué lugar están. Entonces, el informe PISA es realmente demoledor. Es decir, que ha colocado a España muy abajo, perdiendo continuamente puestos en referencia a años anteriores. Y entonces, bueno, pues eso debería ser, en la opinión pública, un factor determinante a la hora de quitar la confianza al gobierno. Lamentablemente, lo que pasa es que la generalidad de los medios de comunicación, que podríamos decir masivos, están desde hace tiempo colonizados precisamente por el gobierno a base de sus subvenciones y de sus dádivas varias. Entonces, claro, todo esto el gobierno o los gobiernos que están en la hoja de ruta, bien sea secesionista o en la hoja de ruta 2030, antes han tenido el cuidado de tener bien pillados los elementos, en este caso educativos necesarios. Y entonces, bueno, lo tremendo de esto es que por una pulsión política secesionista, separatista, se está condenando a una infrahumanidad a una generación y media de catalanes y bueno, y si nos descuidamos será una generación y media de españoles. Yo es que creo que además este informe PISA pues pone de manifiesto cómo de una manera perversa y de una manera intencionada, porque además hay una hoja de ruta, están intentando atacar pues, los cimientos más sólidos que nos hacen, que nos definen como nación, como son el ataque a la familia tradicional, metiendo esta ideología queer, metiendo eso que ellos llaman diversidad en las aulas y las escuelas en niños muy pequeños. También, bueno, se ha visto claramente cuando se han creado esto que digo que hablar, que son las matemáticas con perspectiva de género. Exacto. O sea, hemos llegado a ese nivel, porque lo importante no es saber matemáticas, lo importante es la perspectiva de género. Entonces también estamos viendo cómo desde el gobierno y desde todas las instituciones, cuando se habla de la educación, se intenta acabar también con la meritocracia, se intenta acabar con la excelencia, se repudia. Lo que se intenta es, siempre hay que ayudar, o sea, siempre hablan de eso, de ayudar, del grupo, pero al final lo que se está atacando es eso, o sea, con este tipo de políticas. Y luego ya, si nos vamos al tema catalán, pues si a esto le metemos que están más centrados en lo que además ellos mismos llaman la policía lingüística de los recreos, donde dinero público se ha usado para que haya personas que vean en qué idioma hablan los niños cuando juegan al fútbol en el recreo, pues entonces ya entramos en el despropósito, que lo único que está creando es una sociedad cada vez más inculta, cada vez más confusa consigo y con los valores, y que a la larga esto va a generar muchos problemas, porque la gente cada vez se va a encontrar más sola, se va a encontrar con menos objetivos, se va a encontrar con menos herramientas para desarrollar su proyecto personal, y encima se van a acabar bastante solos, porque cada vez va a haber menos familias, y eso para mí es una de las mayores tragedias que puede haber. Pero se va a complementar, y de hecho se complementa con la política de nombramientos. Es decir, estás trasladando a la sociedad, como tú dices, el acabar con el tema del mérito y la capacidad. Entonces, estás poniendo lo que es la enseñanza, el
la preparación en un segundo término y dando prioridad al adoctrinamiento. Pero eso lo complementas con una política de nombramientos. ¿Quién le iba a decir hace 20 años al señor Iceta, que no fue capaz de pasar de primero de económicas, que iba a terminar de embajador en Naciones Unidas? Entonces, claro, tú estás viendo que en la sociedad que intentan generar ese mérito y capacidad desaparece, y no importa si tú lo que tienes es lealtad ovejuna al partido que gobierna. Correcto. Con lo cual se genera pues una especie de nuevo horizonte profesional basado en la obediencia ciega a aquel manda, ¿no? Y sobre todo que están metiendo en los niños el germen del colectivismo, de las políticas colectivistas, donde el individuo no es nadie, sino sin el colectivo ni fuera de él. O sea, están haciendo lo que están es preparando para que la sociedad sea sumisa y además sean ellos los que demandan sumisión, que por favor el Estado venga a salvarles porque no sabemos qué hacer con nuestras vidas. Pero hay que reconocer que les ha funcionado en Cataluña y en el País Vasco. Estas políticas comenzaron hace 20 años, hoy en día tenemos el resultado en las calles. Vaya que se les ha funcionado, porque es que lo malo de todo esto es que esta noticia que ha ocupado titulares, me refiero a la del informe PISA, y que también está íntimamente relacionado con la anterior, ¿no? De lo que enseña la Generalitat Catalana a los niños de 3 a 5 años. Pero la noticia de informe PISA prácticamente, aunque haya ocupado todos los titulares, es de estas noticias que a la inmensa mayoría de la población pues no le da demasiada importancia, aunque les haya afectado a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a ellos mismos si son todavía jóvenes y están todavía en edad de instituto, de universidad. Y como bien han comentado tanto Diego como Borja, el problema es que esto no sea un accidente. Es decir, joder, han salido las cosas mal. Tenemos que tomar medidas para que ocurra. No, es que es una política absolutamente preconcebida. Si antes mencionaba a Chesterton, ahora permíteme que mencione a Rubén Darío, aquello de juventud divino tesoro, ¿no? Y es que la juventud es el tesoro de este sistema, es de este régimen. Entonces sabe que la tienen que mimar, eso sí, mimarla para ellos, mimarla para convertirlo en lo que quieren que sea de la juventud, que sea una juventud hedonista, que sea una juventud ignorante, que sea una juventud desculturalizada. Y ojo, que dirán, bueno, si los jóvenes de ahora hablan idiomas, bueno, se puede ser ignorante en 5 idiomas. O sea, que el inconveniente no es lo que sepas, sino lo que careces de saber y para qué te sirve lo que sabes. Todos sabemos que la inmensa mayoría de los jóvenes ahora mismo carecen de lo que antes se llamaba cultura general. ¿Por qué? Sí, saben manejar cachivaches informáticos con una destreza que es propia de gente de este tiempo, pero tampoco saben luego buscar lo que tienen que buscar, porque ya les remiten a hacer unas búsquedas y a encontrar una serie de resultados que ya a la vez están también preconcebidas para que ellos los encuentren y vayan ahondando en esa incultura, y que es la peor de las inculturas, aquella en la que te crees que sabes más simplemente porque lo has encontrado en internet o demás. De todas maneras, este informe PISA ha dejado a las claras, como siempre, la hipocresía, ¿no? En concreto, en Cataluña, que ha salido la peor parada, no la única mal parada, sino la peor parada, que mira que hay que ser, siendo la peor de un sitio como España, donde el informe PISA es denigrante, balance tras balance, le echan la culpa al tema de la inmigración. Y en cierto modo tienen razón, pero ¿quiénes han sido los que han llenado Cataluña de inmigrantes si no han sido ellos? No, es decir, pero cuidado, es que para ellos emigrantes es alguien que vaya de Andalucía allí a trabajar. Sí, pero ellos dicen que sobre todo es una inmigración por el tema de que ha salido dañado este informe, el tema de comprensión lingüística, de saber escribir y demás, a la gente que viene precisamente de lugares en los cuales no se practica la habla castellana. Coño, qué casualidad. Aquellos que vienen de los países musulmanes en los cuales no se habla porque la política catalana precisamente de inmigración, aparte de abierta a todo el mundo, ese mundo todavía era mucho mejor si venía de lugares en los cuales no se hablaba el español, porque les podía un frente contra la imposición de su modelo lingüístico. Entonces, ellos que han practicado esto para conveniencia propia, para conveniencia política y luego a la larga conveniencia electoral propia, porque mucha gente
que no va a sentir como suya nunca jamás la nación española, pues le es mucho más fácil hacerle creer que exclusivamente es catalán. Es decir, eso que ha sido una jugada suya maestra para unos fines, luego la utilizan como jugada de disculpa para decir que es que la inmigración es lo que le ha hecho bajar. Bueno, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Hay que desterrar de estos medios, como el que estamos, la palabra castellano. Yo reconozco que yo no conozco el castellano. A mí me cuesta decir castellano, claro, yo digo español. Claro, entonces yo hablo español. Entonces, esto ha sido una trampa precisamente de los secesionistas, en donde al pensar que el español que hablamos es castellano, estás poniendo al mismo nivel regional el catalán con el castellano, es decir, como dos regiones donde una ha predominado y tal. No, desde Nebrija esto es el idioma español y tú le pones ahora a gente que sabe español perfectamente digamos, a poner en español un texto en castellano del siglo IX en un códice miniado y yo por lo menos no soy capaz. De hecho, en las constituciones de los países hispanos, cuando hablan de su idioma, no dicen que su idioma sea el castellano, Claro. dicen que su idioma es el español. Bueno, y la Real Academia de la Lengua Española es de la lengua española, no de la lengua castellana. Pero esto es una trampa puesta por la Generalidad y aceptada a nivel común por muchos de nosotros. Borja, ¿quieres apuntar algo y cambiamos de tema? Hablando como de las palabras textuales de ellos. Claro, entonces estaba utilizando su fraseología. Pero no hay que aceptarla. Yo quiero apuntar que se está hablando ahora, estamos hablando ahora mismo aquí de que desde la Generalidad hay una política de acoger inmigrantes, sobre todo procedentes de Marruecos. Y yo lo que quiero puntualizar aquí es que no solamente eso pasa en Cataluña, sino que pasa en el resto de España, y es una política que a Pedro Sánchez le beneficia mucho. O sea, recordemos que ahora mismo Pedro Sánchez ha entregado el Sáhara a Mohamed VI, que las relaciones con Marruecos nunca han sido mejores, que encima, en el caso del conflicto con Israel, ha hecho unas declaraciones infames, tan infames, que el propio grupo terrorista de Hamás le dio las gracias, y que eso toda esta secuencia de acontecimientos lo que produce es que todos aquellos que vienen de Marruecos voten, el 99,9% voten a Pedro Sánchez, además sabiendo que que les está dando, que les da pagas, que les da todas las facilidades del mundo y que al final le está comprando con dinero y dejando de pasar. Pero hay otro problema, Borja, de seguridad. Es decir, lo que hay que dejar claro es que la emigración marroquí no es igual al resto de la emigración del Magreb. Es diferente a los tunecinos, a los argelinos, a los libios, etc. Sí, yo no estoy poniendo en duda que que eso genere un problema de seguridad. De hecho, es evidente en Barcelona y sobre todo en el Raval. Lo que quiero explicárselo es a los oyentes. Es decir, según la Constitución marroquí, el que nace en Marruecos, hijo de madre marroquí, es, digamos, marroquí desde que nace hasta que muere. Y ello conlleva que tiene lealtad al sultán. Y esa lealtad al sultán, si es rota, se convierte en un delito de alta traición. Y ese delito de alta traición puede ser condenado, según el Código Penal marroquí, de los 20 años a la pena de muerte. Esto quiere decir que todos los emigrantes marroquíes que están en España, independientemente que tengan nacionalidad solo marroquí o hayan pedido también la nacionalidad española, la lealtad la tienen residenciada en el sultán. Es decir, que en un caso de crisis bilateral con Marruecos, tenemos en España alrededor de 1 millón de marroquíes como quinta columna. Y entonces, esto se ha visto, como tú has apuntado muy bien, en las últimas elecciones del 23 de julio, donde haciendo unas encuestas salían marroquíes contestando y confesaban que ellos habían votado todos
a Pedro Sánchez porque se lo habían indicado desde el consulado y desde la embajada, que son los que llevan el control de la población marroquí en España, independientemente que hayan jurado la Constitución española, pero ya se sabe que un musulmán, un juramento o una promesa hacia un infiel puede romperse en cualquier momento sin que sea un pecado. Es decir, el mentir para un musulmán es mentir si miente con arreglo a otro musulmán o a un pero aquí contexto social musulmán. Por eso digo que aparte del tema que tú apuntabas adecuadamente, hay un problema de seguridad que todavía no se ha manifestado, pero ahí queda durmiente. Hoy escuchaba unas declaraciones de Santiago Abascal en este viaje que ha hecho a Argentina, en el que apuntaba una cosa que para mí es dar completamente el clavo, porque la gente está todo el rato diciendo que Pedro Sánchez pues, que es un gran estratega, que es una persona capaz de llegar a acuerdos, y no es verdad. Pedro Sánchez lo único que carece es de principios. Entonces, cuando una persona carece de principios, es capaz de hacerlo todo. Pero si hablamos de negociación, lo que se observa en Pedro Sánchez no es que sea un gran negociador, que es un hombre que cede, da todo lo que se le pide, pero no negocia nada. Siempre llega a acuerdos porque lo que le dice el otro, él dice, perfecto, te lo doy. Porque no tiene principios, no tiene moral, no tiene respeto y solamente se va Borja, antes que cambiemos de tema de Marruecos, le quiero... No, iba por ahí la cosa. Sí, además me gustaría meter también la jada. Lo que quería decir es que como carece de principios, para Pedro Sánchez, pues no le importa estar importando una inmigración que lo que genera son guetos, lo que genera es delincuencia, lo que genera son, por ejemplo, que desde la manada famosa aquella de Sevilla, en la que han pasado unos años, he llevado la cuenta y se han contabilizado, esto es una cosa que son datos oficiales, más de 250 manadas, todas ellas cometidas por extranjeros. Son datos que no se saca y son realidades que a Pedro Sánchez pues le da exactamente igual porque es un hombre carente de principios y es que es el psicópata monstruoso. Sí. Este jueves se va a producir la primera reunión entre Marruecos y España, oficial, por aquello decirlo, entre Álvarez y Nasser Bourita. Entre las cosas que se van a poner encima de la mesa van a estar el establecimiento de aduanas en Ceuta y Melilla y la delimitación de las aguas territoriales de Canarias. Volvemos a lo de antes, ¿también cederemos en esto? Exactamente, porque aunque ahora me gustaría tocar el tema que me lo han dejado votando mis contertulios relacionado con la inmigración marroquí, los dos han hablado muy apropiadamente de lo que es Pedro Sánchez. Esa persona que es capaz de ceder todo, eso sí hay que apuntillar, ceder todo lo que no es suyo. Porque es que no está cediendo ni su patrimonio ni su familia, aunque yo creo que también pondría en almoneda a su propia madre si le fuera necesario. Pero no, es que está cediendo lo que es de todos los españoles. Está poniendo en tela de juicio, cuando no se la está regalando a los separatistas, la unidad nacional, está cediendo en todos los principios morales y éticos, está cediendo en temas que puedan afectar a nuestra seguridad, etcétera, etcétera. Pero es que todo eso no es suyo. Una cosa es que él tenga el mando del escalestri, él tenga la llave para entrar en ese cuarto de cesiones que no se pueden hacer y él entra y regala las cosas que hay dentro de ese cuarto. Pero que él evidentemente no le cuesta ningún trabajo, primero porque no tiene principios y segundo porque no son suyos. Si le afectaran a lo mejor a su partido en concreto o le pudiera causar, como algunos creen, una debacle electoral, cosa que yo siempre he puesto en duda porque se ha visto que Pedro Sánchez ha llegado a estar expulsado de su propio partido y le tenemos aquí secula seculorum del presidente del gobierno. Entonces, por eso yo creo que es muy fácil ceder cuando tienes que ceder las joyas de la abuela que no te pertenecen y si te vas a sacar los réditos de esa cesión. Pero decía que el tema de lo de la inmigración con Marruecos es un tema mucho más grave, aunque desgraciadamente como los españoles ya se han ido acostumbrando con ese problema en sí, pues casi parece que como es irresoluble, como antes hablaba de esas leyes que ya se aprobaron en la lectura pasada y que ya nadie pone en cuestión, pues ya el tema de la inmigración es como algo impepinable, que nos tenemos que acostumbrar, que estamos siendo no solamente invadidos, sino reemplazados. En algunos sitios de España hay más inmigrantes que españoles y eso ya es impepinable. La inmensa mayoría de los inmigrantes marroquíes que hay en España tengan ahora mismo nacionalidad, como bien decía el coronel, todavía marroquí o incluso española,
la inmensa mayoría de todos ellos han entrado de manera ilegal en España. Y a todos esos que ya están aquí y están de manera legal, primero se les ha premiado con un permiso de residencia, habiendo entrado de manera ilegal, y segundo, a muchos de ellos se les ha regalado la nacionalidad española. Por lo tanto, se les ha convertido a unos en inmigrantes legales y a otros a españoles de pleno derecho. Para mí no lo son, pero sí lo son. Ante la ley. ¿Y qué ocurre? Consecuencias. Una de ellas es la que se ha mencionado en esta mesa ya, el tema electoral, que antes de entrar en la tertulia estábamos hablando de aquí es muy fácil. Aquí todo lo basas en los votos, manejo los votos, manejo quién puede votar, manejo quién cuenta los votos, pues ya tengo ganado, ya da igual lo que haya hecho, que esa batalla la tengo ganada. Pero es que además esa inmensa mayoría de inmigrantes ilegales marroquíes que han entrado, como muy bien ha dicho el coronel Diego Camacho, es que no tienen ninguna voluntad de convertirse en españoles, salvo esa condición de español que les permita tener una paguita, tener una subvención, tener una serie de derechos por encima de los propios españoles en materia de educación, en materia de cultura, en materia de alimentos, en materia de todo lo que le pueda pasar ahora mismo por cualquier televidente o oyente que nos esté escuchando, porque conocerá algún caso cercano en los cuales esos inmigrantes se están beneficiando de ese tipo de ayudas, pero es que además, como muy ha dicho el coronel, en un hipotético, no nada irracional, sino muy cercano, caso de conflicto con Marruecos, es que tenemos aquí a 1 millón de personas que antes de defender a España van a defender a quien se sienten herederos de ellos, que es del Reino de Marruecos. Y además muchos de ellos van a defenderlo con una hazaña que más quisiera yo que, quitando a la gente que se está manifestando en Ferraz, tuviera la inmensa mayoría de los españoles, porque al español, por un lado, se le va metiendo en la cabeza que no hay nada en este mundo al cual haya que defenderlo, o bien por las fuerzas de las armas, o defendiendo incluso jugándote la vida en ello. Sin embargo, esa gente está convencida no solamente que se tiene que jugar la vida por lo que lucha y por lo que cree, sino que está en una de sus obligaciones. Entonces, ese es el problema, que es otro problema que el propio sistema nos ha ido como sepultando, porque como vivimos en un huracán de problemas que no sabemos cuál es el que está sucediendo al anterior, a la gente parece que no le toca hasta que... Pero pensáis que inclusive lo que aparece como punto en esa reunión de Marruecos con España, o España con Marruecos, España podría ceder y poner aduanas en Ceuta y Melilla y ceder también las aguas territoriales de Canarias. Y más. Pero vamos a ver, el hecho de que se pongan aduanas en Ceuta y Melilla sería lo lógico. Casi porque sería conveniente. Ceuta y Melilla es la frontera sur de la Unión Europea y de España. Es decir, lo que ha sido un error durante todos estos años es que cuando surge una crisis entre España y Marruecos en Ceuta o en Melilla, el señor que va a negociar el tema de vallas o tema de devoluciones o tal, sea el ministro del Interior español, que habla con el homólogo marroquí. Esto es un error. El señor que debe ir a negociar cuando hay un conflicto con un país colindante es el ministro de Asuntos Exteriores. En el momento que tú mandas al ministro del Interior, subliminalmente estás reconociendo que Ceuta y Melilla son asuntos internos de Marruecos. Pero vamos, sin ninguna duda, o sea, si Pedro Sánchez nos ha demostrado algo, es que, como hemos apuntado aquí, es que su manera de negociar es: ¿qué quieres? Que yo te lo doy. Y efectivamente... Es ceder, no es negociar, claro, es ceder. Claro. Ceder. Él no va a negociar, él va a ceder. Claro. Sí, lo que ocurre es que obtiene algo a cambio. Bueno, sí, claro. Entonces, para él es un negocio, porque obtiene algo a cambio. Otra cosa es que ese negocio sea absolutamente horrible. Yo estoy seguro que si ahora mismo todos aquellos violadores que han sido beneficiados por la ley de Irene Montero formaran un partido político y tuvieran representación parlamentaria, Pedro Sánchez permitiría, bueno, y todas las instituciones del sistema permitirían que estuvieran sentados en el Congreso, como lo están los batasunos o como lo están los separatistas catalanes, y les daría lo que quisieran. Bueno, estoy seguro. Para empezar, que todos los violadores que han salido de la cárcel han votado, porque son ya ciudadanos de pleno derecho, y estoy seguro a quién han votado, a los que les han sacado de la cárcel. Y si no lo habían hecho antes, lo van a hacer ahora, es evidente. Está clarísimo. Hay que hablar de amnistía, pero... os voy a poner un titular que esta mañana comentábamos, y era que el Partido Popular confía plenamente en la seguridad europea para ponerle freno a la ley de amnistía de Pedro Sánchez. Yo decía que esto es como tener un tío en Alcalá.
no tienes tío ni tienes nada. O sea, Un vamos a brindis al confiar sol. en que venga. Ahora estamos confiando en que antes de mañana Bruselas diga algo y pare la amnistía. ¿Esto qué significa? Es una chorrada esto del Partido Popular porque vamos a ver, es cierto que terminará la Unión Europea, digamos, haciendo declaraciones sobre la ley de amnistía. Pero Sí. ahora mismo este tema está en el Parlamento Europeo, que como todos sabéis, las resoluciones del Parlamento Europeo primero no son vinculantes. Y después hay una política tradicional de la Unión Europea respecto a los países que conforman la Unión. Y es un respeto casi en reverencial a la política interna de cada uno de los estados. Entonces tiene que ser una cosa muy llamativa, que es lo que se está intentando, montando manifestaciones en Estrasburgo, oyendo políticos de la oposición a Bruselas a concienciar, pero como todo lo importante en España, nuestros problemas no los tenemos que resolver nosotros, en mi opinión. No, Yo claro es que que sí. en el tema de la manera de actuar del Partido Popular es que siempre me parece un poco de blandiblue. O sea, ahora ya delegas delegas tu responsabilidad como líderes de la oposición en lo que haga Bruselas. Mira, yo lo que tendríamos que estar repitiendo todos los días, exactamente lo que decían los mismos socialistas que han propuesto esta ley, que va a salir, que seguramente se acaba aprobando mañana. Las mismas declaraciones que decían todos ellos decían que era anticonstitucional. No estamos hablando de una cosa baladí, no estamos hablando de un tema menor. Ellos mismos, el Partido Socialista, decía que esta ley era no solamente ilegal, sino que se saltaba lo más sagrado que hay, que es la Constitución. Ellos mismos. Y lo que antes era anticonstitucional, ahora no solamente no es anticonstitucional, sino que además es necesario. O sea, la capacidad de tomarnos por tontos del Partido Socialista o sea, no tiene parangón. Y ahí es donde el Partido Popular yo creo que falla en su estrategia de oposición, porque es lo que debería estar repitiendo todos los días. O sea, es increíble que tengamos, que hayamos escuchado a Pedro Sánchez, que hayamos escuchado a todos sus ministros, a Bolaños, a Margarita Robles, Todos. a cualquiera. Es que además si me dices que es uno, pero es que han sido absolutamente todos diciendo que era anticonstitucional. Pero todos porque ellos funcionan con el argumentario. Desde hace muchas décadas no se ve ni en el PSOE ni en el PP políticos en activo que tengan voz propia. Es decir, ahí hay un argumentario de Génova y otro argumentario de Ferraz. Que reciben todos los días por la mañana, a primera hora. Sí. Y entonces cuando tú llegas a cenar un día, un viernes o un sábado con amigos tuyos que son del PSOE o que son del PP, pues resulta que te cuentan el argumentario que les ha largado antes Génova o Ferraz. Y entonces, bueno, eso es como una norma de, digamos, que hay dentro en donde así funciona de una forma inevitable el concepto este que antes se aplicaba a los militares, que era la obediencia debida. Bueno, como muchas veces he explicado, la obediencia debida no es debida si está fuera de la ley. No es el caso de un tema de opinión, pero me estoy refiriendo, por ejemplo, cuando últimamente en estos días se han producido las manifestaciones en Ferraz, muchas de las cuales yo he estado presente, el asumir unas órdenes de arriba por parte de la Policía Nacional completamente ilegales y excederse en la utilización de la fuerza. Es decir, que yo he visto en Ferraz lanzar botes de humo, lanzar pimienta, utilizar las porras. Es decir, cuando la Policía Nacional tiene la obligación de proteger toda manifestación pacífica.
Pero una cosa es seguir órdenes, de partido, y otra cosa es que ellos mismos no solamente decían que era anticonstitucional esta ley de amnistía, sino que además te daban las razones por las que era anticonstitucional, porque no cabe dentro de la carta, porque además estamos hablando del borrado, porque sí que hablaban de que, mira, los indultos se pueden dar porque eso es un perdón, pero esto es borrar el delito, entonces pero esto no cambiado, podemos Borja, hacerlo. pero es que han cambiado de opinión. ¿Por qué? Han cambiado de opinión. Claro, entonces Han cambiado, claro. es que es el tema, es que estamos llegando. Jesús, cuéntanos. Sí, es que además habéis empezado preguntando si el Partido Popular está llevando la política adecuada a, digamos, dejando todo siempre en manos de organismos que cedan un poquito del propio Partido Popular. O sea, yo es evidente que creo que sí que es adecuada para la postura habitual del Partido Popular. Otra cosa es que sea buena o mala para España. O sea, es coherente. Es coherente con la política habitual y es adecuada a su pensamiento, a sus planteamientos y me temo que a la inmensa mayoría de sus votantes, porque están saliendo encuestas en los cuales, en vez de la gente echarse en contra del Partido Popular por lo que ha representado también en esta traición a España, le están dando ahora prácticamente patente de corso. Habéis mencionado que por qué podemos confiar o no podemos confiar en la Unión Europea en este apartado. Podríamos decir millones de casos, pero me voy a ceñir exclusivamente al tema del separatismo catalán. Cuando Puigdemont se escapa, por cierto, cuando se escapa de España, ¿quién gobernaba en España? No gobernaba Pedro Sánchez, gobernaba el Partido Popular. Cuando se escapa, escoltado por policías que dependían del Ministerio del Interior español, aunque fueran Mossos de Escuadra, pero dependían del Ministerio Español Interior del Partido Popular. Pues pero no se escapa, se va con el permiso exactamente. Se escapa con el permiso, del Ministerio del Interior español, que en ese momento era de un sujeto que ya también parece que era eximido de toda culpa. Pero te digo una cosa, Jesús, la prueba del 9 de esto que estás diciendo es que después, cuando se aplica el 155, el gobierno Rajoy quita todas las embajadas que habían abierto los catalanes de la Generalidad, menos excepto una, la de Bruselas, que es donde se va. Es el apartado que iba a decir. Fijaros si nos va a proteger la Unión Europea del separatismo catalán, que como ya ha dicho el coronel, ¿dónde se va? Pues no se va a Albania, ni no se va a Estonia, no, se va a lo que es el epicentro de la Unión Europea. En concreto, él va a residir en Waterloo, pero se va a Bélgica. Y Bélgica, todos sabemos lo que representa la Unión Europea. Pero es más, durante todos estos años se ha estado moviendo Puigdemont por toda Europa, como Pedro por su casa, nunca mejor dicho, y solamente fue detenido una vez, que además un juez alemán luego le puso en libertad. Veo yo que con buen criterio dijo, joder, si le han dejado que se vaya de España, si las autoridades españolas no hacen nada por detenerle, si su partido es legal, han dejado que su partido se presente a las elecciones, que gane esas elecciones y que su partido esté de una manera o de otra gobernando en una parte de España, ¿quién soy yo, un juez de Alemania, para tener a este tío en un calabozo? Oye, y que hayan permitido que coja su acreditación como eurodiputado sin haber pasado por el requisito de venir a la acreditación a España a recogerla como marca la norma y la ley. Eran los dos puntos que me faltaba. Uno, ¿y qué está haciendo Puigdemont? ¿Está de turismo? No, está de eurodiputado en un Parlamento Europeo en el cual puede estar diciendo y representando al separatismo catalán de manera legal, con lo cual la Unión Europea diría, vamos a ver, este tío se ha presentado en unas elecciones europeas en España. Es decir, han sido ellos los que han permitido que estas listas... Jesús, con esos hechos que estás poniendo... el último apartado que quería poner... que el Partido Popular confíe en que Europa actúe cuando estamos ante hechos constatados de que no ha actuado jamás. Es más, el ejemplo lo tenemos este fin de semana, este puente. ¿Qué es lo que ha sido nombrada Nadia Calviño? ¿Embajador en Marte o en Saturno? No, es un puesto propio de la Unión Europea, el cargo que ha ocupado. ¿Y Nadia Calviño quién es? La mano derecha de Pedro Sánchez. O sea, parece más referéndum para Pedro Sánchez el otorgarle a su mano derecha uno de los cargos más importantes dentro de la política europea. O sea, sí, es que no la están dejando claramente, que no solamente no van a hacer nada. Decía muy acertadamente también el coronel que aquí hay por parte de la Unión Europea hay un respeto reverencial para las decisiones internas de las naciones, siempre y cuando sean acordes con la política general de la Unión Europea. Porque, por ejemplo, si Hungría o Polonia hace unas leyes que no le gustan a la Unión Europea, pues le
la amenazan con sanciones, la ponen a los pies de los caballos, pero mientras esas políticas, o bien porque sean clavadas de la Agenda 2030 o porque sea cualquier cosa que ha impuesto esa trituradora de patrias y esa liquidadora de soberanías que es la Unión Europea, pues la van a permitir. Es decir, si esperamos que la Unión Europea nos vaya a sacar de ese entuerto, vamos jodidos. Hoy que estoy recitando frases, voy a recordar la de Raspón. O sea, esclavo es aquel que espera que venga alguien y le libere. Y es que los españoles estamos esperando que venga alguien y nos libere cuando tenemos que ser nosotros mismos los que nos tengamos que liberar de la tiranía. Has nombrado a Nadia Calviño. ¿Quién pensáis que está más contenta de su nombramiento? ¿Nadia Calviño o Yolanda Díaz? Yo creo que Nadia Calviño, porque Yolanda Díaz realmente le van a poner a otra socialista por delante y bueno, yo creo que aquí lo importante para Yolanda Díaz es entenderse con Pedro Sánchez. Lo que hay alrededor, incluso Bolaños, es totalmente secundario. Entonces Nadia Calviño tampoco es una persona que tuviera un criterio propio. Se la veía cuando aplaudía como una foca. Entonces, bueno, pues es como los demás. Yo es que creo que este puesto ha sido en plan pues una recompensa para coger y decir, bueno, pues ya sales un poco del foco mediático y vas a tener un cargo en el que vas a... Y sobre todo, que se me olvidaba a mí, Borja, te quitas del medio cuando la situación de España, económicamente hablando, está en una situación, digamos, de UCI, de Unión de Cuidados Intensivos, ¿no? Y nos quedamos cortos. Entonces, pues sacas a una persona que ha estado en primera línea, que ha sido muy atacada y que yo creo que es un personaje, o sea, una persona que se ha quemado bastante, la recompensa su lealtad, absoluta y efectivamente y ya pues generas más noticias, pones ahí, aparte, si es que lo que va a venir es una Nadia Calviño 2.0, porque en el Partido Socialista todos son exactamente iguales, dicen y hacen lo que dice y hace Pedro Sánchez, porque son lo que se suele decir ahora en los jóvenes, los NPCs. Igual buscan un jurista de reconocido prestigio. Sí, yo creo que mi tocayo lo que venía a decir es que como ha habido un enfrentamiento o iba a haberlo, si no, aparte de los que ha habido hasta ahora, hay que recordar aquella comparecencia de Yolanda Díaz que decía, no es lo mismo Nadia que nadie. O sea, el enfrentamiento. Pero de todas maneras, perdón que interrumpa, o sea, ahora mismo, tanto al Partido Socialista como a Yolanda Díaz y Sumar, lo que les interesa no es enfrentarse entre ellos, sino es acabar con Podemos. O sea, ahora mismo Yolanda Díaz está muy tranquila y muy a gusto nadando en la piscina del PSOE, por hacer la metáfora. ¿Por qué? Porque es una invitada especial a la Casa Socialista, es un apoyo muy que necesita el Partido Socialista para que las calles, parte de la juventud y parte de la calle le siga apoyando, y el enemigo se ha convertido, como estamos viendo claramente, en todos los palmeros mediáticos que están en los medios de comunicación, como han pasado todos los Antonios Maestres, con esa foto inimaginable dándose la mano y sonriendo a Yolanda Díaz, casi rindiéndole pleitesía. ¿Por qué? Pues porque antes apoyaban a Podemos y ahora el Podemos se ha convertido en el enemigo público número uno, tanto de Yolanda Díaz como de Pedro Sánchez. Y van a acabar con él. Eso se ha visto cuando le han retirado la caseta de la Guardia Civil de Galapagar. Era el caso que iba a mencionar. A mí me recuerda este enfrentamiento que nunca sabremos porque tampoco, con todos los problemas que hay en España, tampoco hay que entrar aquí en dilucidar las guerrillas internas entre todos estos francotiradores de la política, francotiradores en la peor de sus acepciones, es decir, disparar desde un sitio donde estás bien protegido, donde haces daño y donde a ti es muy difícil que te puedan dar. Me recuerda también esa guerra que hubo entre Carmen Calvo e Irene Montero, que en realidad ganaron las dos y perdieron las dos. Es decir, Irene Montero es evidente que ha perdido más porque la ha quitado, pero Irene Montero estoy convencido que a las próximas elecciones europeas del mes de junio es muy posible que encabece la lista de Podemos a esas elecciones y sea eurodiputada, con lo cual ya no solamente va a tener su pedigrí para decir barbaridades y ejecutar aberraciones en la política española, sino que la lleve al Parlamento Europeo, ¿no? Y en realidad, y Carmen Calvo también salió del gobierno, llegó a ser vicepresidenta
Además, algunos nos lo ponen ya, como se enfrentó con Irene Montero, casi como una mujer de Estado, cuando ha sido quizá la peor ministra que hubo en los gobiernos de Zapatero en su día, porque llegó a ser ministra de Cultura y decía unas barbaridades tremendas, luego ha llegado a ser vicepresidenta con Pedro Sánchez y ahora pues tiene por ahí también su cargo institucional. O sea, estos enfrentamientos... Los oyentes nos apuntan, si en el nombramiento de Nadia Calviño, ¿qué habrá cedido España a Francia y Alemania para que estos accedan y todo lo que hayan voten pedido. a Nadia Calviño? Creo que... Lo que hayan pedido, lo que decían diversas informaciones, que la agencia antiblanqueo, que estaba localizada en España, pues iba a pasar a otro lugar. Es decir, aquí siempre hay un toma y daca, pero lo que es evidente es que aparentemente en el aspecto comunitario el nombramiento de Nadia Calviño ha sido un éxito de Pedro Sánchez. Pero de todas maneras, que salga la agencia antiblanqueamiento de España, creo que es una buena noticia para todos, porque en este país ya rebajaron la malversación, eliminaron la sedición, vete tú a saber lo que hacen con el blanqueamiento, como le afecte a algún socialista. O sea, por favor, ahí sí que pedimos desde aquí que Bruselas controle la corrupción en España, porque como lo tenga que controlar el Partido Socialista, vamos dados. Bueno, sería conveniente que empezara por vigilar la corrupción en Bruselas. Bueno, también. Sí, y el caso Qatargate, que luego fue precisamente el caso Marruecos Gate y que ha quedado también disuelto como un azucarillo. Pero es que además yo me apunto a esa opinión de que ha sido un triunfo de Pedro Sánchez. Por eso digo que aquí confiar que la Unión Europea nos va a solucionar nuestros problemas internos cuando primero no solamente no los sabemos solucionar, sino que los hemos generado nosotros, y cuando la Unión Europea le está dando balones de oxígeno a Pedro Sánchez, es demostrar que no van a hacer nada. Es más, lo está haciendo dentro del mandato, que ya le quedan un poco más de 15 días, dentro del mandato de Pedro Sánchez como presidente de turno de la Unión Europea. Es decir, es también un premio a lo bien que lo ha hecho Pedro Sánchez de la Unión Europea. O sea, vosotros seguís confiando en la Unión Europea, que no solo no ha hecho nada bueno para España, sino que lo que ha hecho ha sido entorpecer las pocas cosas buenas que se podían hacer, y lo que ha hecho ha sido darle munición al enemigo. Bueno, si os parece, porque el tiempo va pasando... En cuenta una cosa muy rápida. También hay que tener en cuenta que hace pocos días se genera una reunión por parte del presidente francés Macron para el tema de Oriente Próximo, y no invita al presidente de la comisión, que es Pedro Sánchez. O sea que aquí hay digamos, si os parece, porque el tiempo pasa y hay un tema que tenemos que poner encima de la mesa. Es Milei y Argentina. Argentina, según los progres, va a desaparecer. Porque entre otras medidas tan aberrantes, Milei ha decidido nombrar ministro de Sanidad a un médico. ¿No os parece una auténtica locura lo que está pasando? Bueno, yo quiero destacar el discurso de Milei en contraposición al discurso de Sánchez. Lo que vimos ayer fue un discurso donde Javier Milei expuso de manera notable la verdad económica del país, en el que llegó a decir, señores, Argentina no tiene dinero, y esto es muy importante porque cuando dijo eso, el público rompió en aplausos. O sea, vimos una nación que está cansada y que se ha levantado frente a la mentira, y que quiere que haya una persona que le diga la verdad. Y sobre todo porque Milei terminó haciendo una llamada a la unidad nacional. Frente a este discurso de Javier Milei en Argentina, pues tenemos a Pedro Sánchez, que dibujó una realidad económica completamente, completamente fuera de cualquier realidad. Una realidad económica que, yo qué sé, puede pertenecer a Narnia. Su gobierno y todos sus pactos se han basado, y siempre que ha llegado al poder, se ha basado en un pilar fundamental, que es la mentira y la traición a su palabra, a sus principios y a la nación, y que encima terminó hablando de levantar muros entre españoles para evitar que una parte de los españoles pueda llegar a alcanzar el poder algún día. Entonces, frente a estos dos modelos, tengo que decir que además Javier Milei ayer dijo que el único presidente que no le había llamado para felicitarle había sido Pedro Sánchez, y vuelve a demostrar pues lo miserable que es. Nos hemos mandado a un subalterno de Álvarez a acompañar al rey. Más desprecio imposible.
Sí, porque además el rey en los viajes oficiales hay que señalar que tiene que ir acompañado, por si hay algún acto político, de un ministro, del presidente del gobierno o del presidente del Congreso de los Diputados. Pero si va un subordinado, no puede tener esa delegación. El ministro no le puede delegar esa capacidad al subordinado, es decir, que ahí ahora mismo el rey en Argentina está por libre. De todas formas, yo creo que para la Argentina se abre un momento de esperanza. Hay el factor positivo de que Milei no es un político profesional en un país que lleva décadas sumido en la corrupción. Entonces, yo que estuve en Argentina hace pocos meses, pues sí detecté un cansancio hacia lo que supone el kirchnerismo como heredero de un peronismo corrupto, y entonces yo creo que ha abierto una ventana de esperanza. Lo que hay que estar atento es de ver si este hombre es capaz en los primeros meses, porque no se puede esperar mucho, de atacar a fondo la corrupción, que es el origen del problema. Y ahí yo creo que tiene, de parte, desde un punto positivo de entrada, porque goza de gran apoyo popular, aunque haya dicho aquí no hay dinero y un poco nos haya recordado el sangre, sudor y lágrimas de Winston Churchill. Perdón que haga un apunte, pues, para que nos hagamos una idea de la desvergüenza y de la corrupción que hay en Argentina. Alberto Fernández, 24 horas antes de salir del gobierno, firmó un decreto por el cual, porque había una ley que decía que todos los presidentes, expresidentes y familiares de estos, cuando están en Argentina, tienen que tener una seguridad pagada por el Estado. Bueno, pues 24 horas antes de salir del gobierno, sabiendo que se iba a venir a vivir a España, ha modificado por un real decreto para que eso sea extensible al mundo. Ya. O sea, esa es la falta, esa es la falta de decencia y de cualquier cosa positiva. O sea, es que son lo peor que hay. Así es. Yo, sinceramente, no comparto vuestro optimismo en cuanto a lo que le pueda ocurrir a Argentina a partir de ahora, aunque sí que es cierto que es difícil caer más bajo de lo que había caído hasta ahora. Entonces, alguien que venga con cosas distintas a las que se han hecho, es posible que dé resultados distintos. Y cuando los resultados son horribles, pues lo distinto de un resultado horrible suele ser una mejora. Yo no creo aquello de que los enemigos de mis enemigos sean mis amigos. Yo no soy liberal y, por lo tanto, no puedo ser ultraliberal. Sí que es cierto que a Milei no la han votado solo los liberales ni los ultraliberales. A Milei le ha votado gente que no soportaba más el kirchnerismo y que no soportaba tener una inflación de un 150% y no soportaba tener un índice de pobreza del 40%, incluso un 15% de indigencia. Bueno, entonces ve que alguien que encima aparentemente se enfrenta con lo que aquí se conoce como la casta. Por cierto, el tema de la casta no lo inventó Podemos, algunos lo utilizábamos ya mucho antes de que lo utilizara Podemos. Pues alguien que le ve que son aires renovados, pues tienen todo el derecho del mundo a pensar que las cosas le van a ir mejor. Pero, por ejemplo, ha elegido de ministro de Economía a Caputo, que era ministro de Economía, también tenía un cargo importante en los gobiernos de Macri, al que el propio Milei pues le llamó, entre otras cosas, mentiroso, banana y bestia, ¿no? Con lo cual, pues claro, una persona que ha tildado así a alguien que le sienta ahora en su Consejo de Ministros, a lo mejor es como Pedro Sánchez, ha cambiado de opinión, que también puede ser. Con lo cual, sí tengo esperanza, pero no tengo ninguna fe cierta en estos cambios. Yo tenía un amigo peronista de verdad, porque hay que diferenciar entre lo que es el kirchnerismo y el peronismo del general Perón, que entre otras cosas fue lo de los pocos que ayudaron a España cuando a España no nos ayudaba nadie, no nos ayudaba ningún país de esta maravillosa Unión Europea, por ejemplo, en el franquismo. Pues los peronistas de verdad, me lo decía, dice, Argentina es tan rica, Argentina es tan absolutamente grandiosa en todo lo que tiene, que por las noches sigue prosperando porque están los políticos durmiendo. Y es que era verdad, o sea, cuando no existía un gobierno que podía hacer las cosas bien o mal, pues cuando estaban descansando los políticos, Argentina seguía generando riqueza, pero es que claro, esa riqueza se ha ido acabando, entre otras cosas porque también se la han ido regalando a los propios enemigos de Argentina. Pero yo no he defendido una fe cierta en Argentina, he dicho que se ha abierto una
ventana a la Sí, sí, no, y yo quiero ir a ella. Tengo Y esa buenos venta- amigos y argentinos esa y aunque solamente por saber que ellos se puedan Y- beneficiar por esta idea, otra cosa es que no tenga una fe en ello porque no creo que el personaje en cuestión vaya a poder hacerlo, aparte de que no me guste. Pero bueno, si vamos a hablar aquí de mandatarios que me ¿Vosotros gustan, pensáis que en España puede parecer una figura como Milei? En España lo que necesitamos es una figura como Abraham Lincoln. O sea, más enérgico, por decirlo así. Hombre, un hombre que se enfrente a la pulsión secesionista que está en España, que bajo mi punto de vista es el mayor problema. Vale, Santiago Abascal fue Yo tajante creo- ayer desde Argentina. Dijo que tenemos que aprender de los argentinos de que se puede salir de un pozo como estaba Argentina. Pero se puede salir de un pozo si haces las cosas que debes hacer. O sea, si tú lo que haces es que es lo que ha pasado con los gobiernos del Partido Popular, que al final, a nivel ideológico, eres continuista y no desmantelas todo ese aparato que va desde la educación a los medios de comunicación, a la creación de chiringuitos ideológicos y no te enfrentas a la batalla cultural de una manera contundente, pues al final lo que tienes es eso, pues al final que lo que siempre se le acusa al PP, que es un partido que es descafeinado. Y yo creo que en este caso Milei, pues aunque estamos hablando de que es ultraliberal y tal, lo que está claro es que en Argentina el problema es que hay un Estado tan grande que ha terminado por comérselo todo y por generar, no solamente, dicen un 40% de pobres, pero no, estamos hablando de un 60%. Pero es que en Argentina lo que no se dice es que hay 8 millones de trabajadores y hay 20 millones de cheques. Es decir, cada trabajador, en sus espaldas residen del esfuerzo de su trabajo, viven dos personas y media. O sea, que estamos hablando de una cosa que hay que desmantelar de una manera absoluta y completa. Y yo creo que Milei puede ser la herramienta que pueda hacer eso. Como diría un sabio tibetano, ya se verá. Claro. yo no sé si lo veremos. Yo espero equivocarme, como muchas predicciones que me he equivocado en mi vida, aunque ahora mismo no recuerdo ninguna. Sí, pero me refiero que lo que está claro es que el Estado argentino tiene que disminuir. Y eso es una cosa que es evidente. Y una persona que es ultraliberal, lo primero que va a hacer, y aparte que lo está diciendo de una manera frontal, es que su objetivo es hacer eso. Hombre, Así y que goza, por lo menos, y goza del apoyo popular, que eso es efectivamente, esencial en una situación de marasmo. Es decir, realmente, hombre, claro que necesita un gobierno tecnócrata para salir de esto, pero bueno, pues ya se verá. Lo que pasa es que la intención a mí me parece irreprochable. El que también parece que ha cambiado de opinión y ahora es alguien tremendamente objetivo es el nuevo máximo responsable de la agencia EFE. ¿Qué os parece? Miguel Ángel Oliver, objetivo en la agencia EFE. Bueno, a mí el nombramiento en la agencia EFE me parece un nombramiento coherente con el nombramiento anterior de Dolores Delgado, con el fiscal actual, el señor Ortiz, con el magistrado del Tribunal Constitucional, el señor Conde Pumpido o Campos. Es decir, vamos a ver, hasta que no se demuestre lo contrario, el nombramiento del nuevo director de la agencia EFE es una fagocitación de la agencia de noticias española de gran impacto en Iberoamérica. Entonces, que el señor Oliver llene cargado de buenos propósitos me parece estupendo. Que los demuestre. Pero de todas maneras, que los demuestre, perdón, de la única forma que al frente de la agencia EFE lo puede demostrar, que es manteniendo la imparcialidad informativa y la claridad informativa. Pero vamos, que esto ya sé, o sea, que me refiero que el nombramiento del director de la agencia EFE por parte del partido que gobierna me parece que es una tradición. O sea, porque si estuviésemos hablando de que el anterior presidente, que en este caso era presidenta, lo nombró también la agencia EFE, lo nombró también la agencia EFE, lo nombró también Pedro Sánchez, el anterior también. Pero vamos a ver, Borja, una cosa es que tú nombres a un socialista o a una persona
de izquierda en un tema así, y otra cosa es que a un tío que está en un despacho al lado del tuyo en Moncloa, de pronto le diga, oye, que te Ha tienes que ir sido a dirigir secretario de Estado de Bueno, Comunicación. que, no, hombre, Sí, pero sí. porque él siempre va un paso más allá. Pero vamos, que el presidente de la agencia se lo llevan nombrando los gobiernos, lo llaman que sí, todos los gobiernos. pero insisto en el matiz. Es diferente nombrar a una persona con sensibilidad de izquierda, pero que pueda llegar a ser independiente o que sea independiente de entrada, que un señor que está ahí de pronto le dice, tú tienes que irte mañana a mandar la agencia F. Correcto. No, y que además recordemos que fue en las listas del PSOE en las elecciones autonómicas del 2019. O sea, no solamente es un exacto, cargo, sí, por así sí. decirlo, tecnócrata, sino que además completamente ideológico. Y lo que ha dicho el director ha sido secretario de Sí, Estado. pero es que además esto tampoco es algo incoherente con lo que estamos hablando de la política, pero o sea, hay mucha gente que tampoco le da importancia, como antes estábamos hablando del informe PISA, no le da mucha importancia a esto. Dice, hombre, ¿qué más da la agencia F? Vamos, la agencia F, como hubiera comentado con él, es la agencia que primero nutre de noticias de España a todos aquellos países de habla hispana en los cuales no tienen aquí corresponsales directos, con lo cual le va a llegar la información de esta agencia para luego ellos elaborar en sus medios de comunicación, muchos de ellos a lo mejor hasta de tendencia ideológica distinta a la del propio. Estás poniendo el dedo en la llaga, es decir, puede ser, si este señor actúa dentro de esa obediencia debida, una herramienta de gran importancia para el Grupo de Puebla. Exacto. Ahí. Y luego a nivel nacional, también los que conocemos un poquillo el periodismo, a nivel del de que se nutren las redacciones, y más ahora esas redacciones de muchos medios digitales que no tienen personas suficientes para ir a tener corresponsales, se nutren de las noticias que le vienen de las dos agencias principales que trabajan en España, que es Europa Press, también con cierta tendencia de izquierdas, por lo menos en sus altas esferas, y de la agencia F, que ahora mismo ya queda completamente clarividente quién la va a manejar. ¿Qué ocurre? Pues que una vez más todas aquellas noticias reflejadas en medios de comunicación pues van a venir con un sesgo ideológico tremendo y por lo tanto si controlas la libertad de información haciendo creer que está llegando información, es que viene una noticia de agencia, pues habrá que creérsela y está manipulada y luego controlas como se está controlando la libertad de expresión, porque todos sabemos que este sistema pues está de acuerdo a la libertad de expresión siempre y cuando digas lo que el sistema quiere que digas, lo digas donde quiere que lo digas, cuando quiero que lo digas y a ser posible que no te escuche nadie si no le gusta. Entonces, si controlan libertad de expresión y controlan libertad de información, pues tienen el partido ganado. Y no solamente eso, sino que también dentro de la agencia F hay una cosa que se llama F Verifica, sí. Que entonces en España existen 3 verificadores, vamos a llamarlos oficiales, que son Neutral, Maldita y F Verifica. En este caso, pues estarían 2 controlados por la Sexta y 1 controlado por el gobierno. Esta es una jugada redonda. Una anécdota muy breve. En agosto de hace 2 años, cuando el presidente de Agencia F, era un conocido también periodista socialista, luego ha sido director del periódico, el que se llama ahora El Periódico de España, no confundir con el Periódico de Cataluña, también de tendencia de izquierdas, es que ahora no recuerdo el nombre. Cuando llegó la nomástica, por así decirlo, del asesinato de Melquiades Álvarez a mano de pistoleros socialistas y comunistas en la cárcel modelo de Madrid, la noche del 23 al 24 de agosto de 1936, pues dijo que había fallecido Melquiades Álvarez, que había sido presidente de las Cortes de tal. Entonces yo le escribí a él personalmente para decirle lo que había ocurrido y entonces me contestó diciendo que tenía razón y que no volvería a ocurrir. Al día siguiente publicó exactamente lo mismo, de que había fallecido también en esas fechas el héroe de la aviación nacional, Julio Ruiz de Alda, que fue asesinado en esa misma noche que Melquiades Álvarez. Claro, Julio Ruiz de Alda había sido uno de los fundadores de Falange y como no podía nombrar que le habían matado los suyos, los amigos de ese presidente de la F, pues volvió a meterla. Le volví a decir que no solamente había sido un mentiroso una vez, sino que había sido mentiroso 2 veces porque había dicho que no iba a volver a ocurrir. A esa ya no me contestó. Pero no solamente que, o sea, no hay que ir tan lejos para darse cuenta de la importancia del relato y la importancia de controlar la información y de controlar y de controlar absolutamente todos los datos. Es decir, ahora mismo la fundación, esto lo vi gracias a un tuit de García Isaac que me enseñó lo que es la fundación Anavid, que cuenta todas las víctimas de violencia doméstica y no solamente basándose única y exclusivamente en el sesgo ideológico marcado por la izquierda. Entonces, según esta asociación, a día de hoy no son 55 mujeres asesinadas por sus parejas, sino que son 69, no son 4 niños, sino que son 11, y
hay 32 hombres que han muerto no a aparecen. manos de sus parejas que no aparecen en ningún sitio. Estamos hablando de 11 niños que no aparecen, estamos hablando de cosas que son ya perturbadoras, porque lo que está haciendo este gobierno, tanto en la educación como en la sociedad, es intentar adoctrinar continuamente y sin cesar en todos los aspectos de la vida. Y controlar la agencia F es una cosa muy importante para controlar el relato, porque es lo que al final va a llegar a los medios de comunicación y es lo que la gente Así va a es, recibir de el sus control que quiere el gobierno. Bueno, el tiempo ha pasado volando, son ya las 10:32, tiempo en el que ya ponemos el punto final a nuestra tertulia. Diego Camacho, Jesús Muñoz y Borja García, muchas gracias. Gracias a ti. Nada, un abrazo. Un placer estar aquí. Y animar a los españoles a que sigan en las protestas. Exacto, Por eso así. No nos queremos marchar sin apuntar algo fundamental, lo que es la memoria. La memoria debe estar presente, sobre todo en aquello que significó dolor para España, en donde sufrió y donde no hay espacio para, como digo, olvidar. Estamos hablando del terrorismo. Hoy, día 11 de diciembre, se producía el ataque terrorista a la Casa Cuartel en Zaragoza. Y no hay que olvidarlo. Así que dejamos ese recuerdo para tener presente que ETA ha existido y que aquellos que estaban en eso son los mismos que ahora están apoyando a un presidente del gobierno en España. Parece mentira, pero es la realidad. La que les contamos aquí, en Informa Radio, en La Boca del Lobo. Mañana estaremos aquí, puntuales a su cita, en la radio, a través de nuestros canales por FM, por YouTube y a través de Internet. Un saludo de todo el equipo y mañana estaremos de vuelta. Un abrazo.